Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Café con Mel y el día de hoy tengo una súper entrevista con el doctor Juan Carlos Salcido. Muchas gracias por estar aquí en mi programa en Un Café con Mel. Muchas gracias por la invitación, Melanie. Esperemos que Dios haga obra en personas que pueda servir las experiencias que yo he tenido en mi vida. Así es, yo estoy segura que sí. Y estoy interesada en compartirles esta entrevista porque platicando, conociéndolo a través de su hijo y de su nuera, me di cuenta de todo lo que Dios ha hecho y me quedé, esto no se puede quedar guardado, esto todo el mundo lo debe de saber. Y pues, ¿qué le parece si empezamos que usted se presente, de dónde viene, su familia, etcétera? Queremos conocer a el señor Juan Carlos Salcido. Pues yo soy originario de la ciudad de Guadalajara. eh, Tengo 62 años ahorita. Este, un, pues prácticamente hasta los 30 años yo viví en Guadalajara. Yo soy médico, soy ginecólogo, trabajo en Tijuana, tengo mi consultorio ahí. Le trabajé 29 años y medio al Seguro Social Wow. y como ginecólogo estuve unos años aquí en Tijuana, los primeros 7, 8. Después estuve 13 años en Centro Médico en Guadalajara. Yo soy biólogo de la reproducción y, y ya después tengo ya otra vez 8 años acá en Tijuana. Dios lo trajo de vuelta, ¿no? Por Así acá, es. por Baja California. Cuénteme, ¿cómo fue su infancia? Pues honestamente yo lo que puedo decir es que fue una cosa no muy grata para mi vida porque tanto mi papá como mi mamá, ellos fueron cautivos por el alcohol. Mm, Entonces, en mi hogar, pues fue un hogar de maltratos, de situaciones difíciles, personales, pues no había orden. Teníamos necesidades de todo tipo, pues de afecto, de mm. atención y no se diga económica. Vivíamos en situaciones muy, pues no muy gratas y ahora entiendo lo que, como dicen los psicólogos, yo prácticamente mi infancia la eché en la última parte de mi cerebro y Mm, yo no recuerdo, yo escucho situaciones, estoy hablando, digamos, de los 5 o 6 años para abajo. ok. Yo realmente tengo recuerdos muy vagos, pero realmente como era mucha situación de que nos lastimaba, pues, ver la Sí, situación que teníamos familiar, mi cerebro no la recuerda. lo escondió. Sí, está escondido eso. Y a veces así nos pasa, ¿no? Que lo guardamos como en el baúl de los recuerdos por allá. Pero lo más hermoso de todo es de que eh, sé, y por lo que hemos platicado anteriormente, Dios ha sanado su corazón y Dios le ha dado un nuevo destino y un nuevo propósito. Y quiero que las demás personas sigan conociendo cómo era usted de niño, travieso, inquieto. Pues todo lo contrario, Mm, desafortunadamente cuando yo tengo la oportunidad de compartir con la gente, yo les digo que yo era un niño tímido, mm. era un niño con el autoestima en el suelo, yo era un niño que, y hasta la fecha creo yo que a veces paso desapercibido por la personalidad que tengo, por esa situación, eh, ¿Y usted cree que fue a causa del ambiente familiar en el que vivió? O sea, la falta de atención, de cariño, de sí, afecto. yo cuando comparto mi testimonio, yo le digo a la gente que era un niño que no se le dieron herramientas Mm, para luchar en la vida. Yo creo mm, que a nuestros hijos les tenemos que dar valores, les sí. tenemos que hablar de situaciones que ellos pueden salir adelante. Ujú, Entonces yo no tuve a nadie que me lo dijera. mm, Entonces yo le digo a la gente, como premio, yo así de mi personalidad de niño, yo le digo a la gente para que vean de qué situación yo vivía y en un momento pues van a ver cómo Dios hizo el cambio en mi vida. Yo les decía, yo a los 6 años me orinaba en la cama, me mm, orinaba en la ropa.
Sí. Yo era un niño muy tímido, a todo le tenía miedo. Yo le digo, y como premio, mis papás queriendo que fuera alguien en la vida, sin saber ellos, pues lo que uno vivía. Mi abuelita materna, era directora de una primaria, entonces, pero vivía en el sur de la ciudad de Guadalajara. Entonces, mis papás nos meten a la escuela, sí, casi, casi la mejor escuela de Guadalajara, a competir con niños que todo lo tenían. Compañeros Oh. míos tenían choferes, yo fui a sus casas, eran casas, residencias y todo. Entonces, yo veía cómo vivían mis compañeros y yo era un niño tan temeroso que obviamente no tenía atención en mi casa y eso. Entonces, como yo les digo, el haberme metido a competir con esos niños, pues yo prácticamente, en lugar de superar mi situación, empeoró. Yo, a mí me costó mucho tiempo poder leer delante de la gente porque yo me sentía avergonzado cuando en la escuela quería leer Sí. y realmente era una situación muy, muy difícil para mí. Porque yo llegaba a mi casa y pues no hacía tarea, o sea, nadie se preocupaba por mi educación, pues por mi situación. Entonces, como yo les digo, el primero de primaria, para que la gente sepa, aún yo soy un médico especialista y muchas cosas que Dios tuvo misericordia de mí. Yo Ujú. siempre quise ser alguien y primero de primaria lo reprobé, yo era un niño enfermizo. Yo les digo que ahora pues todos los niños pasan en las escuelas. Tercero de primaria era otro filtro que era como para ver si los bebés, si los niños, perdón, podían seguir estudiando, ¿no? Ujú. Yo tercero de primaria lo volví a reprobar. Entonces, ya cuando yo reprobé tercero de primaria, pues yo ya casi tenía 11 años, donde yo ya debería estar casi en quinto o en sexto Sí. de primaria. Ujú. Entonces, ya en tercero de primaria vino un despertar en mi vida. Yo lo que digo fue Dios, porque no explico por qué llegó eso a mi vida, donde yo me di cuenta donde yo estaba en la escuela. Mm. Estaba en tercero y yo tenía 11 años. Sí. Este, Ya casi le salía el bigote. pues sí, entonces, yo a partir de ahí me di cuenta que yo no era un niño tonto. A lo mejor tenía otras situaciones que no me ayudaban, pero tonto no estaba. Sí. Entonces vino un despertar en mi vida y a partir de ahí yo empecé a sacar puro 10. Wow. Vino un Qué cambio así. Por eso impresionante. yo digo que fue Dios, porque yo desperté y yo dije, yo no debo estar aquí, yo tonto no estoy, es lo que yo me acuerdo que yo pensé. Y a partir de ahí, tercero, cuarto, quinto y sexto, yo fui el mejor estudiante en la primaria. Un giro completamente de Así es, yo 360 no grados. lo puedo explicar, pero yo porque yo dije, yo tengo que ser alguien en la vida y toda mi vida lo traté de hacer, a pesar de que yo tenía todos ya venía con desventajas, con Sí. todos esos traumas, con todos el autoestima bajo. Yo Ujú. tenía situaciones muy difíciles en mi vida. Yo En no su podía hablar en contra. Ujú. público, que como le digo, hasta digamos, hace unos años fue Dios que fue sanando eso en mi vida y ahora ya lo puedo hacer, pero me costó años. Yo estaba haciendo mi especialidad y todavía cargaba con todo eso. Y tanto así que está delante de una cámara, está dando una entrevista, está en un café con Mel, siguiendo, superando y conquistando esos miedos que a veces tenemos, ¿verdad? En el pánico escénico. Entonces, estoy muy orgullosa de usted, doctor, en Muchas verdad, ¿eh? gracias. Cuéntenos un poquito sobre cuántos hermanos tiene. Yo tengo 5 hermanos, la mayor es una mujer, somos 4 hombres y yo soy el tercero, soy el del medio. El del sándwich que Así decimos por es. ahí, ¿verdad? ¿Y cómo era su dinámica familiar? ¿Cómo se la pasaban entre hermanos? O quizá cuando estaban con papá y mamá en fin de semana. Pues trataban mis papás de llevar pues como una vida normal, pero realmente la situación, el alcohol en mis papás, no permitía que realmente fuera una familia ordenada. Este, eh, por lo mismo del alcoholismo de mis padres, este, eh, alguien tenía que tomar el control de la familia y mi hermana fue ella fue ella tomó el control y tomó la postura de como la autoridad en la familia y hasta la fecha ella sigue teniendo mucha influencia. Mm. Ahora más porque mis papás ya están Mayores. mayores, ya están arriba de los 85 años.
Entonces ella es la que se encarga de ellos allá en Guadalajara. Pero igual conmigo ella fue como mi segunda madre y ella era la que me echaba porras y siempre trató de sacarme adelante. De cuidarlo, ¿no? Gracias a Dios Sí, por ella, esas hermanitas. ella dentro de lo que, pues ya cuando tuvimos conciencia, pues de que el mundo había que luchar, ella hizo sus cosas, ella estudió enfermería, ella hizo su vida y entonces yo, pues, ella a veces me apoyaba, yo de la manera que yo podía, pues, yo hacía mis cosas, pues lo que yo trataba de hacer, pero como yo ya tenía conciencia, ya era un adolescente, entonces, pues ya, salí adelante, pero en general con mis hermanos sí llevé una buena relación. Yo creo que en lo personal yo era el que me la llevaba mejor con todos, porque siempre hay problemitas entre los hermanos y yo era el que mejor me la llevaba con todos. En todas las familias se cuecen habas, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, ninguna familia es exenta de que en ocasiones pasen situaciones, ¿no? Me comentaba usted hace ratito que de repente como que algo sucedió en su cerebro y usted dice que es Dios, en el cual cuando cursaba el tercer grado, pues para abajo era pues malas calificaciones o reprobar, pero de repente algo sucede y empieza 10, 10, 10, 10 y ¿usted ya conocía a Dios desde chiquito o había tenido como una experiencia acerca de Pues Dios? mi familia, mi papá sobre todo, mi mamá, ella nació y su familia, ellos eran ateos, ellos no profesaban ninguna religión. Y de parte de con mi papá, pues católicos, y sí asistíamos, pues yo, antes de conocer al Señor, yo 30 años asistía a una iglesia católica. Este, Constantemente. sí, sí, yo tenía una amistad, yo anhelaba conocer al Señor. Yo Mm. asistí a la iglesia católica, pero no compaginaba, no aceptaba pues todo lo que se lleva ahí, todas las creencias. Yo buscaba de Dios, yo buscaba al Dios verdadero, la amistad con Dios, el favor de Dios, yo lo buscaba. Entonces, yo asistía pues los domingos de la educación que me dieron religiosa, pues yo asistía a la iglesia porque yo buscaba del Señor. Yo siempre eh, traté de agradar a Dios, a pesar de que pues no estaba en el lugar correcto, que ahora es diferente. Sí, y me comenta que empezó a sacar buenas calificaciones, Dios fue una parte clave, esencial en su vida. ¿Y cómo llega a la carrera? O sea, ¿cómo fue su caminar que dijo, quiero ser médico? Yo tuve una plática, me acuerdo, con una amiga en la infancia y yo, dentro de mis sueños de niño, de joven, de adolescente, yo decía, yo voy a descubrir, porque yo sentía mucha carga por las mujeres, Mm. siempre. Entonces yo decía, yo voy a descubrir cómo, curar el cáncer en la mujer, porque yo ya escuchaba, pues, que había el cáncer cérvico-uterino y había muchas Sí. muertes y en México, pues. Entonces yo decía, voy a descubrir cómo curarlas. Entonces, desde adolescente yo ya sentía que iba a ser médico y no específicamente como ginecólogo, pero sí quería yo ya eh, eh, hacer eso en mi vida, descubrir la cura del cáncer de la mujer. Pero tuve muchas disyuntivas. Yo a los 12 años, 13, empecé a hacer gimnasia. Yo siempre me gustaban las maromas. A lo mejor no de niño no fui inquieto, pero ya de adolescente, de ¿Qué joven tal? sí. Yo ya Sí. brincaba bardas, me subía a las azoteas y Wow. hacía muchos retos físicos hacia Ujú. a la gravedad y me gustaban las maromas. Yo entré al pentatlón, que era un grupo que existe en México, no sé aquí. Era militar, pero echaban maromas, yo lo vi, entonces yo me inscribí ahí, estuve como un año y ya como cuando estaba los 12, 13 años, que ya estaba como en sexto de primaria, fueron a la escuela unas jovencitas que eran de la primaria y así hicieron gimnasia. Entonces yo empecé a ser gimnasta a esa edad, Wow. como a los 11, 12 años por ahí. Y entonces era algo, aparte de las maromas, aparte de la gimnasia, era algo personal porque yo decía, yo tengo que ser alguien en la vida, porque yo me he dado cuenta pues que
que no tenía las herramientas y de alguna manera yo quería ser alguien y yo empecé a hacer gimnasia a los 12 años y la dejé de hacer hasta que tuve más o menos como los 22 años, más o menos, Wow, siempre, una 23, década. sí, duré Ujú. como 10 años. Yo llegué a ser campeón nacional juvenil en México Doctor, mire, estoy descubriendo algo que no sabía. y Wow, qué dentro hermoso. de en la universidad yo llegué a ser el tercero a nivel nacional y me gané el lugar de ir a una olimpiada universitaria en Japón. Obviamente no fui por cuestiones políticas y la corrupción que hay en México, pero el derecho sí me lo gané para ir a Ah, Osaka en Japón en el 85 y fue ya cuando yo vi que cuando yo quedé campeón nacional juvenil me prometieron en el IMSS que yo iba a venir a dos clínicas que se le llama entrenamientos acá en Estados Unidos y yo tenía 17 años y pues me hicieron sacar mi pasaporte y ahí me quedé y nunca me dijeron nada por la corrupción que hay allá. sí, Y cuando yo fui ya estudiante de universidad, quedé en tercer lugar nacional y igual sí. dijo la federación, le damos el aval pero no le damos patrocinio. Entonces yo tenía que pagar un viaje a Japón y todo y obviamente pues no fui. Eran Entonces, muchos gastos, ¿no? así Implicaban es, muchos así gastos es. y la economía, si no estaba tan, No, tan no, no, pues sólida, cómo puede uno. Entonces, pues yo fue era cuando, difícil. yo ya estaba en medicina, cuando yo ya estaba en esa situación, ya estaba en primero de medicina, entonces, pues ya estaba hasta perdiendo materias por pues, entrenar tanto. Yo entrenaba 8 horas al día, era deportista de alto rendimiento, Sí, entonces, iba y me concentraba en el Comité Olímpico, estaba en el top de de lleno, México, de sí. lleno. Entonces, ya cuando me di cuenta que hacía gimnasia o en la medicina y dije, de la gimnasia no voy a vivir, entonces dejé la gimnasia y Pero empecé sí con le la... hubiera gustado haber seguido. Yo ahora lo puedo entender que no tuve un buen tutor, Mm, porque lo que tenía que haber hecho era pedir permiso en la universidad sí, y darle a lo mejor 1, 2, 3 años más, sí. el tiempo que fuera en la gimnasia y no sé, Haberlo a intentado, ¿no? Panamericano, no sé a Sí. qué nivel yo hubiera llegado, lo hubiera seguido porque estaba pues dentro de los 5 mejores, no sé qué número decirlo, 10, no sé. Entonces, y era mi mejor tiempo Sí. del físico, mental, todo. Ya tenía 10 años, ya tenía antigüedad. Entonces, y pues siempre era ganar, ganar donde competía, Ujú. ganaba, ganaba, ganaba. Y entonces ya era, pues, tenía pues, Recorrido en sí, victoria. toda ya la experiencia de alguna manera ser alguien, porque Sí. eso tenía yo en mi mente. Y yo creo que eso era su motor, eso era su impulso, ¿no? El ser alguien, Así es. tanto tener el reconocimiento quizá en el área de la gimnasia o ahora como médico, ¿no? Doctor Salcido, ¿qué sucesos han marcado su vida? ¿Buenos o malos? Se vale de los dos. No, pues ya lo dije, la infancia que yo creo que es el fundamento, la base, es como los cimientos de la vida de cada persona. Este, pues eso obviamente marcó mi vida, pues. Y como ya lo mencioné, en primaria cuando yo me doy cuenta que yo era alguien y que podía sobresalir en lo académico, en la escuela, eso fue otra cosa, ¿no? Entonces, este, han sido muchos, muchos eventos, pero tristemente, pues fue en la infancia donde creo yo lo que más marcó mi vida. Eso y obviamente el haber conocido al Señor Jesucristo. Sí, ¿Verdad? eso es lo más Eso es maravilloso. lo que cambió totalmente, ha cambiado totalmente mi vida Y, personal. y por ejemplo, vemos que en ocasiones se repite el mismo patrón, ¿no? De generación en generación. Ese también fue su caso de usted, de que, por ejemplo, sus padres fueron alcohólicos, ¿usted también siguió con ese mismo patrón o tomó otra alternativa? Eh, yo cuando soy libre, a lo mejor me voy a adelantar un poco, porque ya mi conversión al cristianismo, pues eso sucede cuando yo tengo 30 años. Entonces, Ok. ¿Ya estaba ahí casado ya o no? estaba casado. Ok, Yo me casé en el 89 y me convertí en el 92. ok. Si yo me caso en Guadalajara, quiero hacer un paréntesis, hablar un Paréntesis, poquito adelante. atrás. Yo empecé a tomar a los 15 años de edad. A Mire, los 15 años de edad me puse mi primer borrachera
Y, y a partir de ahí uno ya, yo empecé a tomar Ujú. en todas las partes del mundo, yo creo, pero Guadalajara, que fue donde yo viví mi juventud, y yo empecé a tomar a los 15 años, y a los 30 años que me vine, pues yo era un alcohólico. El alcoholismo que yo tenía no era de que yo tomara todos los días, porque a veces la gente piensa que un alcohólico es el que toma todos los días. No, el alcoholismo que yo tenía era que yo llegaba un fin de semana eh, a una reunión de lo que fuera, Social, generalmente social, familiar. Ujú. familiar, algún evento, 15 años, Sí, bodas, lo que fuera, ¿no? Una carnita asada con los amigos. En aquel entonces estaba el box, estaba sí. Tyson, yo me juntaba con un amigo que era con el que más me emborrachaba, peleaba Tyson y cualquier pretexto buscábamos. Entonces yo empezábamos a tomar a las 8 de la noche y yo le paraba a las 3, 4, 5, 6 de la mañana. Entonces, Ay, híjole. el, Sí. el alcohol lo llega a dominar a uno, donde uno empieza a tomar y uno cree que todo está bien y que no está pasando nada malo. Mm. Y la gente que lo rodea también piensa que todo está bien y que hay felicidad, que hay gozo, pero Es eh, pasajero, ¿no? Y es momentáneo ese tipo de alegrías y de. es lo que la gente piensa, Ujú. y uno, como, no sé si a lo mejor inconscientemente lo hace, porque no lo hace uno por olvidar las penas, o sea, no es así tanto el concepto como la gente lo ve, sino uno lo hace, pues sí, a lo mejor tener gozo, tener momentos agradables y convivir con alguien con el que puedes platicar abiertamente. Era lo que me pasaba con esta persona, con mi amigo Gustavo. Este, entonces, eso me pasaba. Entonces, podía pasar 15 días y yo no tomaba. Entonces, Oh, pero cada vez el alcohol va dominando la vida de la sí. persona, y yo poco a poco me daba cuenta que eh, sufría de amnesia. Yo al siguiente día yo ya no me acordaba de nada de lo que había acontecido un día Ay, antes. híjole, qué grave Me entonces. tenían que platicar. Sí. Yo cuando llegué aquí a Tijuana hace 8 años, yo donde quiera que estoy platico con la gente, le hablo de Cristo y Ujú. estoy dando mi testimonio así brevemente. Nomás yo decía, yo era un alcohólico. Y un compañero de ahí de la Clínica 7 de Tijuana me comentó que él veía demonios. Él escuchó y él tuvo la, eh, la franqueza de hablar conmigo, y Ujú. dijo, yo cuando tomo, porque él me dijo, hay 5 situaciones en el alcoholismo. Yo ni sabía, yo no me he puesto a estudiar eso. Y yo prefiero estudiar Biblia, otras cosas ahorita, no eso. Entonces él me dijo, dice, yo empiezo a alucinar, yo veo demonios, yo veo como monstruos, algo así. Sí. Y él me dijo, tú tenías la amnesia porque es uno de los síntomas del alcohol. Entonces, esa fue la Mm. manera como el alcoholismo Lo atrapó. me atrapó a mí. Wow. Entonces, pues, en resumen de parte de mi vida, yo por un lado hacía el deporte, hice todo lo que Sí. pude, y por otra parte, que no era tan así, ya no era tan estudiante, porque el mundo te jala, eres joven, me gustaba Ujú. bailar, Las y, tentaciones, las ofertas. todo lo que los jóvenes hacen, y sí estudié la preparatoria, no fui el mejor estudiante, pero ya no reprobaba, y vienen los exámenes, se pone a estudiar, y fui sacando la escuela, y sí trataba, siempre he sido fui consciente de que tenía que tener una buena escuela. Por medio del deporte, fue que una manera que me ayudaron para que yo pudiera estudiar en la Facultad de Medicina. Mire, una, una cosa le abrió la puerta de Así otra, es, ¿no? como yo hacía el El de favor y yo representaba a la universidad, entonces mi entrenador pidió el favor, que me ayudaran, que lo porque apoyaran. realmente Guadalajara es una ciudad donde hay mucha competencia para Ujú. estudiar en la Universidad de Guadalajara, entonces de esa manera me ayudaron a mí, entonces, pero como les digo, yo seguía estudiando medicina y estaba en el deporte, pero ya después solamente me di cuenta, entonces ya traté de aplicarme Enfocarse. y enfocarme a la medicina, y realmente sí es muy difícil que pueda ser uno un genio o un buen estudiante, porque realmente compites con muchas personas con mucha capacidad,
pero siempre traté pues de ser buen estudiante para en el futuro hacer la especialidad y yo ya después pude hacer la especialidad en ginecología. Qué interesante. Cuéntenos con detalle cómo fue su encuentro con Dios. O sea, ¿cómo llegó ahí? Pues yo ahora veo que Dios siempre me llevó de su mano porque desde, como ya lo comenté, en tercero de primaria vino eso y yo digo, eso fue Dios porque algo bueno en mi vida no podía haber pasado si no era por Él. Aunque yo no lo conocía, pero yo sabía pues que algo había sucedido y por alguien. Yo creo que fue Dios. Entonces yo antes de empezar mi especialidad, yo un año antes cuando hice mi servicio, conozco a mi esposa, a la que ahora es mi esposa, Hannah, y yo termino mi carrera de médico, yo me caso y yo hice mi especialidad de 3 años, ahora es de 4. Los 3 años de la especialidad, yo estuve casado en Guadalajara y yo la hice en el IMSS, en México. Entonces, cuando yo voy a terminar la especialidad, se corre el rumor que el IMSS en Jalisco iba a cerrar bolsa de trabajo. Entonces, los médicos, mis compañeros, cuando terminamos la especialidad tuvimos que salir de Guadalajara porque ya no había trabajo ahí para nosotros. Ay, mira. Entonces, la Después de haber mayoría... estudiado tanto y que no hay trabajo. Así es, Qué entonces la mayoría se difícil. fueron a los estados de alrededor, a Nayarit, a Colima, a Michoacán, a Guanajuato, ahí alrededor de Jalisco. Y en ese tiempo coincide que mi hermano mayor, vino aquí a Tijuana y un vecino de Guadalajara que había estudiado medicina y conoció una doctora americana, él vivía en San Isidro y él puso una clínica médica en Tijuana. Entonces mi hermano me dice, pues vete con Chava, ¿por qué no te vas a vivir a Tijuana para que tengas trabajo? Y pues todo se platica en México y decían, allá les dan la base rápido, porque cuando uno entra al IMSS, la base te la daban como a los 8 años, 5 años, no sé. Tardaba. Tardaba muchos años, siempre es eventual, y no tenías un contrato fijo con ellos, firme. Pues total, mi hermano me dice, vete a Tijuana, hay mucho trabajo, y total, era una ciudad atractiva. Y yo, en mi corazón, a mí ya me preocupaba el alcoholismo, porque penosamente, lo quiero comentar, cuando yo iba ya el último año que yo viví en Guadalajara, por ejemplo, yo tenía guardia en centro médico en Guadalajara, yo tomaba un sábado antes con mi amigo y según yo muy responsable de mi trabajo, todo alcoholizado, a las 5 de la mañana dejaba de tomar, a las 6 llegaba a mi casa, me bañaba, dejaba a mi esposa y me iba al hospital. Y mis compañeros me veían cómo llegaba todo alcoholizado y me decían, estábamos 3 en un piso y me decían, ¿sabes qué? Vete a dormir, desayuna, nosotros vamos a sacar todo el trabajo, descansa. Y ya al mediodía ellos se iban con su familia el domingo a pasar el domingo y yo me quedaba a trabajar solo allí en un solo piso del hospital. Entonces yo me daba cuenta que el alcohol ya dañaba mi imagen, mi persona, Su profesión. mi profesión, todo. Pero yo no entendía y sobre todo yo no podía dejar el alcohol. Entonces, cuando vino la disyuntiva de dejar Guadalajara, yo, dentro de mis planes, yo ya lo tenía porque yo dije, si yo no rompo con Guadalajara, yo voy a seguir tomando y como mis familiares, pues mis tíos, yo veía todas las situaciones que vivían ellos y que no había orden. Patrón. El mismo patrón, pues, de que a lo mejor iba a tener hijos fuera del matrimonio, como lo veían así en los alcohólicos, todo eso. Entonces yo dije, yo no quiero vivir esa vida. Entonces yo quería romper con el alcohol y el motivo principal no fue lo laboral que me trajo a Tijuana. Claro que casi fue algo muy importante, pero el mayor motivo que yo dejé Guadalajara fue porque yo ya no quería tomar, yo quería romper con el alcohol. Yo dejaba 2, 3 meses sin tomar y yo decía, yo ya me sané. Iba a una fiesta y me ponía otra borrachera sin saber la magnitud
de cómo el alcohol domina a la persona. Te envuelve, Sí, sí. no, te tiene atado y Ujú. no puedes hacer nada porque domina, es un demonio que está en tu Sí, vida. así es. Y Entonces, que solamente Cristo lo puede romper. amén. Entonces es cuando yo llego a Tijuana, yo me vine en el 92 y yo vengo queriendo romper con el alcohol y todo. Yo llego a vivir, es parte de mi testimonio como cristiano, no de mi vida, sino del cristianismo. Yo llego a vivir a Tijuana, a la clínica con mi amigo. Yo llego en marzo del 92, viene mi esposa conmigo, no teníamos hijos. Este, yo estuve como unas 3 semanas antes, después se viene mi esposa. Ujú. Y como a los 15 días, mi amigo nos dice, ¿saben que ya no pueden vivir aquí en el hospital? Y nos echa Ay, fuera, ay, Dios mío. sin conocer la ciudad, sin tener trabajo, Trabajo. sin conocer a nadie, nos echó a la calle. Doctor, me pongo en los zapatos de su esposa, qué difícil, ¿no? Pero es ahí cuando prometemos en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, ¿no? O Así sea, en las es. buenas y en las malas. Pero Dios tenía un plan perfecto para mi Sí. vida y para mi esposa, para mis hijos, porque empezamos a buscar y yo le digo a la gente en Tijuana ahora que en el consultorio es donde yo predico. A mí el Señor no me dio una iglesia, mi ministerio como cristiano donde yo predico la palabra y donde yo he visto todas las maravillas del Sí. Señor ha sido en los hospitales, Mm, porque yo oro por los enfermos y son sanados. gloria a Yo he Dios. visto todo tipo de milagros, yo he visto Qué sordos que hermoso. oyen, ciegos, paralíticos. Una Wow. vez un niño se nos ahogó en un bautismo, fuimos a unos bautizos, un niño se ahogó y estuvimos ahí como 20 minutos y, o sea, yo he visto todos los milagros, ese niño se levantó, yo he visto mujeres estériles con cáncer, con sida, todo tipo de enfermedades. Ayer daba testimonio de un doctor que el pediatra con el que yo trabajo me pidió que orara por un amigo de él y Sí. yo fui a orar por él y estaba muy grave. Yo fui a orar como unos 3 semanas por él, estaba en su hospital, hospitalizado. Llega un día y me dicen, ya no está. Y, y ya después yo le decía al pediatra para medirlo, le digo, ¿cómo ves a tu amigo? Me dice, no, ese se va a morir, se va a morir. Pues acabo de enterar hace unos días que creo que ya quería dar consulta a ese señor. Entonces yo he Amén. visto todo tipo de Gloria a Dios. Qué maravillas hermoso. de cuestiones de salud porque el Señor pues respalda la oración que hacemos. Entonces, volviendo con Tijuana y con que llegamos ahí. Entonces, Lo sacan de ahí de nos donde sacan, estaban entonces viviendo. Sí. no hallábamos dónde. Y yo le digo a la gente, Tijuana hace 34 años, 35 años no era lo que es ahorita. No, claro que Yo les no. digo, era Cartolandia, las casas feas, ahí en Notay, las calles todas eran de tierra, la única que había era la avenida Tecnológico, la que pasa enfrente de la universidad. Todas las calles eran de tierra, había un lodillo, se enlodaban los carros, se quedaban ahí. No, era otra cosa. Entonces, mi esposa busca dónde rentar, anduvimos buscando. En ese entonces llovía un poco más, era en marzo, Sí. estaba lloviendo, salíamos a buscar casa, departamento, un cuarto, Ya lo que no fuera. encontrábamos nada. Pues no encontramos y ya le dije a mi amigo, ¿sabes qué? No hallamos, como una semana. Y dijo él, dice, mira, vamos a ir con una señora, me dijo. Dice, no sé a qué se dedica, dice. Ellos son pacientes de aquí, dice. La acaban de operar de la nariz, dice. Y esta señora, dice, tiene una casa grande con muchos cuartos. Dice, a lo mejor te puede rentar un cuarto. Entonces llegamos con esa señora, nos metimos ahora sí que hasta su cuarto. Respetaban al doctor y pues es médico y mi amigo Salvador Robles, que es una persona que estimo mucho. Y entonces ahí estuvimos y le dijo, platicaron entre ellos la enfermedad de ella y detalles, y ya después dijo, mi amigo le dice, oiga señora, ¿le podrán rentar un cuarto al doctor? Viene llegando de Guadalajara con su esposa, no tiene hijos, dice, y andan buscando, nomás un tiempecito en lo que ellos encuentran dónde. Entonces, esa señora nos abrió las puertas de su casa. Yo dije, Wow. qué rara es la gente en Tijuana. ¿Cómo le abre la puerta a un desconocido? Ujú. Yo decía, qué rara es la gente. Bien hospitalarios, ¿no? Sí, sí, pues entonces, pues gloria a Dios, ¿no? Pues en aquel entonces Ujú. no hablaba así, pero dije, pues gracias porque nos abrieron las puertas. Entonces yo empecé a tener mucho trabajo en la clínica, ya empecé a trabajar en el Seguro Social y fue pasando el tiempo y no coincidíamos con las personas de ahí, cuando menos yo, mi esposa sí, pues estaba ahí con ellos, pero yo a veces trabajaba hasta 3 turnos en el hospital, a veces no dormía ahí,
o tenía trabajo en un hospital privado. Total que trabajaba, empecé a trabajar muchísimo. Y ya cuando después pensé, pasó, no sé, un mes y medio, le pregunté a mi esposa, le digo, ¿a qué se dedican estos señores que nos rentan aquí? Pues ni siquiera nos cobraban renta. Le digo, Qué ¿a qué se hermoso. dedica esta gente? Me dijo ella, son pastores cristianos. Yo dije, ¿qué es eso? Dije, ¿pastores? Fue ¿Cómo? algo nuevo para ustedes. Pues sí, algo nuevo. Dije, ¿cómo que un matrimonio tiene una iglesia? Y dije yo, ¿cómo que? Sí, dice, pues ellos tienen una iglesia. Y yo, pues no sé qué será eso, pero bueno. Y poco a poco empecé a coincidir en las comidas, en las noches platicábamos. Sí. Y fueron pasando el tiempo. Y yo en julio del 92 fue graduación del Instituto Bíblico. Es de la Iglesia del Calvario en la Colonia Libertad, del Instituto Vida. Entonces me invitan la primera vez que yo voy a una iglesia cristiana. Mire, Entonces yo voy a la iglesia y yo veo a la gente y yo dije, no, bola de hipócritas, fue lo que yo pensé. Dije, no, de aquí se van a ir a tomar, salen, al se van bailongo, al a la baile. Sí, fiesta, al dije, no, esto reventón. no, nada de que Dios te ama, yo te amo. Dije, no, esto no es cierto. Entonces yo iba a una iglesia allá en Otay, y entonces al siguiente domingo yo fui a la iglesia, el siguiente domingo me vuelven a invitar al Calvario. Después yo regreso otra vez, la tercera vez a la iglesia, fue la última vez que fui. Y yo creo que ya por ahí, a ver si ya como en agosto, que me invitan la tercera vez y me prestan una Biblia y yo ya me quedé ahí en la iglesia. Yo estaba, me acuerdo bien de eso, estaba predicando ahí el predicador y yo pensé, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Dije, pero bueno, dije, ellos leen la Biblia, la leen y se me hizo bien y fue lo único que pensé. Y yo ya me quedé en la iglesia. Fue, yo creo que, no sé exactamente el día que yo entregué mi vida a Cristo, pero debe haber sido entre julio y agosto del 92. Y en septiembre de ese mismo año, al siguiente mes, me invitan a un desayuno de varones en Spring Valley. Venimos para acá, que eran como casi puros profesionistas. Y yo compré un cassette de un pastor que tenía una iglesia, una agrupación mundial que se llamaba Cadena de Hombres Cristianos. El pastor Edwin Luis Cole. Creo que ya falleció el pastor. Pero yo escuché ese cassette y él hablaba acerca de por qué se repiten los patrones. Y es por la falta de perdón. Por eso no contesté la pregunta cuando usted la hizo. ¿Por qué? Porque el hermano ahí, en ese momento, yo escuché la predicación, yo era nuevo con el Señor, yo tenía 3 meses, no sé. Y estaba bebé espiritual, como decimos, así es, ¿no? Tenía 2 meses, 3 meses, 2 meses de ir a la iglesia. ¿Cuántas veces había ido? Pues unas 4 o 6, no sé. Pero yo tenía un corazón dispuesto a Dios y yo quería sanar de mi alcohol. Y parte de lo que el hermano Edwin decía, que lo voy a compartir aquí, él decía, las cárceles están llenas por culpa del papá. Dice, porque el papá es el que tiene la autoridad, es el que tiene que regir, es la autoridad en la familia. Y él dijo, las cárceles están llenas por culpa de los padres. Y él mencionaba que los patrones se repetían por la falta de perdón. Y él ahí dice, si tú perdonas a tus papás lo que te hicieron en tu infancia o lo que hicieron en tu vida, dice, tú vas a ser libre del alcohol. Yo dije, yo los perdono. Yo quiero eso. Inmediatamente dije, yo los perdono. Dijo, lo digo de corazón. Hice la oración y todo, como por arte de magia, a mí se me quitó el alcohol. Wow. ¿Y cuántos años había batallado con el alcohol ya, para ese entonces? No, pues ya tenía bastantes 15 años tomando. Duré 15 años tomando alcohol. Pues eran bastantes. Y los últimos años, le digo, ya era una cosa que ni siquiera yo estaba consciente de lo que estaba haciendo. Sí, que ya le estaba afectando hasta en su trabajo. Y fue cuando yo quería ser libre y no podía. Y es que a veces como seres humanos, y es aquí donde quiero tocar esto, intentamos miles de cosas, miles de remedios, que recetas, que haz esto, haz aquello, haz esto, pon esto, quítate esto, en fin. Pero lo único que va a traer esa libertad a tu vida, como lo está diciendo el doctor, es el perdón, aceptar el perdón en tu corazón, pedir perdón si es necesario en ocasiones, y otro, definitivamente aceptar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? El hermano da el texto de Juan 20, 23.
donde dice que cuando Jesús le entrega las llaves del reino a Pedro y Sí, dice, a todo el que atare le será atado, a todo el que sí, retuviere le será resultado. Ujú. retenido. Entonces, cuando uno suelta, Sí. es libre, eres libre. Ujú. Por la falta del perdón. El perdón te hace libre. El Exactamente. perdón te libera Todo. de todo, de todo. Sí. Doctor, y por ejemplo, en la cuestión, cuando usted hace o escucha esta palabra y perdona a sus padres, ¿usted notó luego el cambio en su corazón? No solamente en que ya no tomaba un trago, sino que en su corazón empezó a sentir otro tipo de sentimientos. Pues eh, yo he visto que el Señor, cuando uno, la mayoría de la gente cuando conoce al Señor Jesucristo, cuando conoce el reino de Dios, la gente empieza a experimentar poco a poco lo que es el reino aquí en la tierra. Y yo le platico, yo doy mi testimonio como a mí el Señor me mostró el reino aquí, así, me lo mostró todo aquí. Cuando yo, como que si, literalmente así como dice la palabra que se nos quita esa venda, Esa ceguera yo vi espiritual. el reino aquí en la tierra. Entonces yo me volví loco y me enamoré y mi vida cambió totalmente. O sea, no fue un cambio de un día a otro, no fue así. Yo Fue fue al rápido. 100, Ujú. yo cambié al 100 Qué hacia las hermoso. cosas de Dios. Yo quise estudiar en el Instituto Bíblico, me inscribí. Yo en aquel entonces estaba el pastor Darío Salas, estaba de moda y sus predicaciones y todo, y él es un escatólogo, pero tremendo. Yo nuevo quería saber lo que él sabía y lo que él Ujú. decía, y yo ya me sentaba con el pastor ahí en su sala, ya me platicaba y yo quería entender, Estaba absorbiendo, estaba me comiendo quería todo. comer toda la palabra y todo el conocimiento de Dios. Entonces yo cuando menos pensé, ya cuando fue pasando el tiempo y todo, yo ya vi, dije, yo ya no tomo. O sea, no fue una cosa que Guau. yo me haya dado cuenta inmediato, sino que yo ya estaba dentro del reino de Dios y yo ya estaba así y quería que le hablaba a toda la gente. No tenía Predicaba. conocimiento de la palabra, pero yo quería que toda la gente estuviera viendo y viviendo lo que yo vivía, Que experimentaran lo que que usted experimentaran había. ese cambio de vida que yo había tenido, sin Ujú. tener conocimiento de la palabra y aún con todos mis traumas, con todos mis complejos, con todas mis ataduras, con todo lo que tenía, Sí. pero mis ojos espirituales ya habían sido abiertos y Ujú. yo ya estaba viendo el reino en la tierra. Qué Entonces hermoso. yo quería, y yo decía, ¿por qué la gente no quiere? ¿Por qué no? Me desesperaba y pues fue un cambio así De 360 dramático, sí, sí. grados. Yo cuando menos pensé, yo estando ahí con ellos antes de ir a la iglesia, eh, llego en marzo a la casa de los pastores y yo en julio voy a la iglesia, me puse 2 borracheras estando ahí con ellos. Ay, Dios mío, qué pena. Pero porque todavía no conocía al Señor Jesús y Por eso porque, está perdonado, ¿verdad? porque porque el alcohol me dominaba, pues. Exactamente. Y ya cuando me puse la última, llegué y todo borracho y todo, y le dije a mi esposa, ella estaba dormida, yo llegué en la noche, en la madrugada, yo llegué y le dije, esta es la última vez, me enojé conmigo mismo, aunque yo no sabía, no entendía, pero yo dije, de la manera que sea, yo le dije, esta es la última vez que yo tomo. Y así fue la última vez, Wow. porque a los meses el Señor me hizo libre y yo Ujú, ya, entonces pues es algo en lo que el Señor me preparó, no sé, ujú, pero porque no me di cuenta así, que ya no tomaba, porque nunca más volví a tomar, nunca más me volví a emborrachar, nunca ujú. más así, nada de tomar, Nunca regresó nada, atrás, ¿no? nada, nada. Puedo ver cómo Dios, igual que Abraham, ¿no? Deja tu tierra y tu parentela y te llevaré a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Puedo ver cómo Dios a veces es difícil desprenderse de tu cultura, de tu gente, de tu familia, amistades, de tu trabajo, etcétera, ¿no? Pero cuando hay un propósito divino, cuando Dios nos trae en la mira, Dios se las ingenia de una forma u otra para atraerlo, para alcanzarlo. Y mire dónde conoció a Dios, acá en Tijuana. ¿Cuántos años ya lleva siendo cristiano? Pues este año van a ser 33 años.
Wow, 33 años. Sí, a medio año ya cumplo 33 años como cristiano. Wow, qué hermoso. Y ya libre del alcohol, que es lo más maravilloso, ¿verdad? Que ya no vivimos en esas cárceles quizá de alcohol o de adicciones, etcétera. Quiero que le cuente a la audiencia cómo es su vida el día de hoy. No, ¿Cuántos pues, hijos tiene? Presuma por ahí. pues mi vida es maravillosa porque, como le digo, yo vivo el reino aquí en la tierra. Y es lo que yo predico y le digo a la gente, pues, porque Dios cumple sus promesas, como ya dije, hace uno la oración y Dios hace la sanidad. Entonces, ahorita, pues, creo yo que yo me reúno los sábados en Tijuana, porque mi pastor tiene iglesia acá en San Isidro. Entonces, los sábados allá y él viene acá los domingos. Entonces, yo el sábado pasado, yo les decía que ahorita tengo una fe muy grande, que siento una paz, no sé, indescriptible. Le digo, yo siento la cobertura de Dios, no sé, siento un área de confort tremenda, un respaldo, porque yo todo el tiempo estoy luchando, todo el tiempo, pues yo le predico ahí la palabra con el pastor, he predicado acá, de este lado. Entonces, en mi consultorio yo le pido al Señor. El día de ayer oré por una pareja Qué hermoso. que tienen un bebé. No voy a dar detalles, pero el bebé está en situación delicada. Ahorita los embarazos están siendo afectados por el COVID. Entonces los bebés salen pequeñitos, está afectada la placenta y muchos de esos tienen que nacer antes porque es el tiempo de sacarlos, si no se puede complicar. Entonces fue un caso de esos. Yo iba en el elevador subiendo al consultorio y yo le dije, Señor, manda gente para que yo pueda hablar de tu palabra. Qué hermoso. Y yo les di todo la cuestión médica, hago el ultrasonido, les explico todo y después les digo, se les va a botar los sesos con lo que les voy a decir ahorita, voy a orar por ustedes, así, así, ya les hablo de la palabra. Entonces, yo estoy muy contento porque el Señor respalda todo lo que yo deseo, todo me lo cumple. Ahorita tengo 3 hijos y no creo que tenga más, pues ya tengo mis 3 hijos, Juan Carlos, Jonathan y Josué, y pues Juan Carlos va a tener su bebita, Alesa. Tengo a mi esposa. Entonces, yo ya soy jubilado del IMSS, yo recibo mi pensión, ya tengo 8 años de jubilado. Entonces, tengo una casa en Guadalajara que Dios me la regaló, que sería otra historia. Tengo una casa en Tijuana, entonces, Dios lo ha bendecido Dios me ha bendecido, materialmente, familiarmente. pero porque, como ya lo mencioné, yo conocí a mi padre, Padre Celestial, y yo estoy a sus órdenes y estoy muy agradecido con él. Yo los primeros 7 años y medio de cristiano, yo viví aquí en Tijuana. Yo le digo a la gente, yo no daba el 10%, yo daba el 20% a la iglesia y aparte ayudaban todo lo que pudiera dar. Y el carro que yo tenía, yo lo dejé aquí, lo sembré a la iglesia Wow, y qué yo me voy. hermoso. Entonces, materialmente Dios me ha bendecido mucho Suplido. porque yo he hecho muchas siembras. Yo me voy a predicar a que mi familia conozca lo que yo estoy viviendo. Me fui 16 años a Guadalajara, me regresé prácticamente del 2000 al 2016. Y igual Dios me regaló ahí una casa. Llegamos a una ciudad pues muy difícil, muy idólatra. No tenía consultorio, no tenía casa, no tenía trabajo, en lo privado pues. Entonces vivíamos una situación muy difícil y como para estar bien yo compramos una camionetita y duramos como año y medio más o menos como para terminar de pagarla. Sí. Y cuando yo termino de pagar, la sembré en la iglesia. Yo se la di al Señor. Hermoso. Entonces, Dios ha bendecido mucho a mis hijos, a mi esposa. Gracias a Dios que vemos su mano en todas las áreas de nuestra vida, en la economía, en la salud, en armonía, en trabajo. Pues ahorita ya viene mi nietecita. Entrando a una nueva etapa Así es. de ya ser abuelo casi. Sí. Entonces, y poco a poco el Señor, como les decía al principio, fue quitando todos esos traumas, todos esos complejos. Yo a veces cuando estoy ahí en el consultorio, para que la gente entienda,
la situación de una persona. Yo les decía, yo a ninguna mujer le dije que si quería ser mi novia. Yo no podía hablar con una mujer como estoy hablando con ustedes, así, verle a los ojos. Porque yo era mi autoestima, era Complejo, mis sí. complejos, yo les digo a la gente, toda la basura que yo tenía en mi mente. El diablo mete basura, Sí. el diablo nos hace creer que no somos servimos, menos, que no valemos valemos, menos. que te tienes que suicidar, que yo tuve pensamientos de suicidio a los 13, 14 años, cuando en la adolescencia, cuando te vienen muchas cosas en tu mente, hay muchas etapas, pero yo me acuerdo que esa fue una muy difícil para mí y yo pensaba suicidarme. Ahí cerquita de mi casa estaba una carretera, entonces yo decía, pasaban los trailers. Yo decía, bien fácil, me aviento, me apachurran y ya ni voy a sentir nada. Entonces, todos esos complejos, la falta de identidad, la falta de valor, todo lo que una persona necesita, Dios me lo dio. Y poco a poco me fue demostrando, me fue moldeando el Señor. Y ahora, por eso, en este momento, me siento una persona con valor, me siento que soy de los más guerreros en el reino. Yo trato de servir al Señor en todas las áreas. Entonces, pues me siento muy bendecido de parte de Dios y estoy pues muy, muy contento con todo lo que Dios ha hecho en mi vida y que cambió la historia pues de toda mi familia. Y de sus generaciones que vienen. Es. Que es lo más hermoso, ¿verdad? Porque pues, nosotros podemos disfrutar o nuestros antecesores, pero ¿qué hay de nuestras generaciones? Entonces, tú que nos estás viendo y que has batallado con alguna situación, sí, definitivamente tienes que hacer una pausa en tu vida y analizar qué es lo que quiero para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos. La palabra es clara cuando dice que la maldición llega hasta la 4ª generación, pero la bendición llega hasta 1000 generaciones. Entonces, es un buen momento que con este testimonio de vida reflexionemos y abramos nuestro corazón a Dios para que Él venga y cambie toda nuestra historia. Por último, porque ya se nos está agotando ahora sí el tiempo, hay tantas cosas que quisiéramos platicar, pero ¿qué le puede decir a una persona que ha batallado con el alcohol? Yo me he dado cuenta que siempre, como dice la palabra, las personas que más nos hieren, las personas que más nos pueden lastimar, son las personas a las que amamos. Y pues obviamente son los de familia. Entonces, el alcohol es el mismo patrón que se repite en todas las personas. Es una forma como el diablo nos engaña. Porque esa es la palabra. El diablo engaña, es lo único que hace. Entonces, el diablo no te llega de frente. El diablo entra por los lados, por los costados, entra por la ventana, te empieza a decir cosas y te da opciones y uno es engañado, esa es la palabra. Entonces, yo ya tuve la experiencia de ver a una paciente que era alcohólica. La operé de histerectomía y ella, en resumen, ella me platicó todo lo que hacía. Me dice, mira, yo me tomo, por decir algo, 24 cervezas, me acuesto a las 3 de la mañana, me peleo con todos, les maldigo a todos. Me dijo, ¿usted cree que el alcohol me estará haciendo un daño? Me preguntó, le dije, señora. Y ya cuando, platicando más cosas, me dijo que ella iba a ir a Sonora, que era donde vivía su mamá. Y le dije, no, pues vaya, visítela. Dice, es que no le hablo, me dijo. Entonces yo dije yo, era el mismo patrón que tenía conmigo. Yo creo que es el mismo patrón que usa el diablo con todos. Tenemos que perdonar a nuestros padres. No es porque me haya pasado la experiencia a mí, es porque el diablo utiliza el mismo patrón en toda la gente. Sí. Entonces, a veces no queremos reconocerlo o no lo aceptamos o no lo entendemos. Era con lo que me pasaba a mí, hasta que el Señor me mostró, hasta que ya alguien me dijo y cómo hacerlo. Entonces, cuando yo perdono a mis padres, yo fui libre. Entonces, el perdón aplica en todo. La que ha abortado, el que ha asesinado, cualquiera. El que perdona, la que ha sido violada. La que perdona, el que perdona es libre. Porque muchas pacientes me platicaban que fueron violadas, tienen 60 años, fueron violadas a los 6 años y lloran todavía 54 años después. Entonces yo le digo, usted tiene que romper. ¿Cómo se rompe esa cadena que los ata al violador y a la violada? El perdón rompe esa cadena.
Entonces, en el alcoholismo así pasa. Cuando uno perdona a los papás o a alguien, algún daño que pueda tener, Con la el situación. perdón nos libera de esa situación y somos libres. Así es. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Amén. Con eso quiero cerrar. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Al contrario, Qué muchas gracias a usted. placer, qué grata entrevista. Si necesitas servicios médicos, ginecológicos, aquí está el doctor, aquí en la ciudad de Tijuana. Y sobre todo, abre tu corazón a Dios, que Él quiere transformar tu vida y la de tus generaciones, y que en muchas ocasiones hemos sido afectados emocionalmente por algún familiar, por alguna persona, pero que el perdón rompe todas las cadenas. Yo soy Mel Yepes y esto es Un Café con Mel y nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.